Saludos queridos hermanos y amigos, les habla su amigo y hermano en Cristo, el pastor Héctor Lecaro, grabando desde la ciudad de Chino, California. Gozoso y bendecido, hermanos, con la realidad de que el Señor nos da una nueva oportunidad de estar en unión, en comunión, al abrigo de la presencia del Señor. Vamos entonces a dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Les ruego que inclinemos nuestros rostros. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre amado, por tu amor y misericordia. Te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. Y en tu gracia y misericordia nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Padre Santo, te rogamos que tu Espíritu Santo nos hable, nos recuerde, nos enseñe, nos guíe a tu toda verdad, Padre, para de esa manera no solo ser oidores, sino proclamadores de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, me da un gozo y satisfacción estar por segunda vez con ustedes en Facebook y en YouTube en este nuevo programa que tenemos que se llama El Camino Angosto. Vamos entonces a la meditación de la palabra. El sábado pasado mirábamos la herencia de la Reforma y mirábamos que entre la herencia que nos dejó la Reforma estaba la premisa de solo las Escrituras. Y consecuente con eso queremos tener un tema que nos habla de la palabra de Dios. Así que les ruego abrir en sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 4, y vamos a ver los versículos del 12 al 13. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien, queremos meditar, queridos hermanos, sobre el tema la Biblia, la palabra de Dios. Comenzaremos con una interrogación a manera de introducción, hermanos. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es la única, suficiente e infalible regla de fe para nosotros los cristianos. Cuando un creyente quiere respaldar lo que dice, primeramente va a la Biblia para confirmar si su doctrina está correcta, si tiene apoyo en ella. La Biblia, la palabra de Dios, tiene un papel decisivo en la vida de todos los cristianos. Ella es la fuente de inspiración. Nos da consuelo, nos da esperanza de todo que tiene que ver con nuestra confianza en nuestro Dios vivo y verdadero. La Biblia en sí misma posee la expresión de la voluntad y el testimonio de las promesas de nuestro buen Dios. Miremos qué nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La revelación de Dios recibe el nombre de Biblia. A veces se la conoce como las Sagradas Escrituras y otras veces como la palabra de Dios. La frase palabra de Dios, queridos hermanos, aparece 394 veces en el Antiguo Testamento. Y con ello nos indica que se refiere a la comunicación de Dios con el hombre por medio de la palabra. La Biblia, o las Escrituras,
o la palabra de Dios es la manifestación de Dios a los hombres de las cosas que no podemos saber por nosotros mismos. La Biblia es la fuente de la revelación divina. Dios se ha comunicado con el ser humano a través de los siglos, hermanos, para expresarle sus deseos como creador y dueño de todo, y para indicarle al hombre el camino de las normas de su conducta. A estas manifestaciones de Dios, hermanos, las cuales han quedado escritas, se les llama la revelación de Dios. Noten ustedes, la revelación de Dios. Históricamente, hermanos, las dos vías por las cuales Dios ha iniciado la revelación se ha denominado revelación general y revelación especial. Vamos a hablar sobre estos dos aspectos. La revelación general, hermanos, comprende todo lo que Dios ha revelado en el mundo y todo lo que nosotros podemos observar y saber del mundo que nos rodea, aún hasta de nosotros mismos, los humanos. La revelación especial incluye los varios medios que Dios usó para comunicar su mensaje, que fue codificado, escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver un poquito sobre la revelación general. La revelación general también tiene una enseñanza que nos habla de la existencia de Dios y de las cosas de Dios. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 20 dice, y noten ustedes lo que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Nadie se puede excusar de que no conozca a Dios, porque las cosas que Él ha creado, las maravillas que Él nos ha dado, el mundo que nos rodea, pues nos están diciendo que hay un creador. Por eso no hay excusa para no creer en Dios. Del mismo modo, similar, el salmista nos dice, en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Pablo nos está diciendo que el eterno poder y la naturaleza de Dios son claramente visibles y entendidas por medio de las cosas hechas, y que no hay excusa, no hay pretextos para decir y no aceptar que hay un Dios vivo y verdadero. Por eso, hermanos, la revelación de Dios es para todas las personas, la revelación general, y en todo tiempo y en todo lugar se revela que Dios existe y que es inteligente, sabio, omnisciente, como se lo llama, poderoso, todopoderoso y trascendente, está en todo lugar, es omnipresente. En general, es un alcance, hermanos, la revelación general, para todas las personas y en todos los tiempos. Ahora, ¿cómo se revela a Dios? Bueno, Él tiene modos y vías para revelarse de este modo. En primer lugar, se revela por medio de la creación, como sostenemos. ¿Cómo existe la creación? Evidencia que hubo un efecto que lo originó. Y ese efecto es un creador. Y a través de la existencia del hombre, podemos ver cómo Dios influye en la historia y nos revela su creación. Romanos capítulo 1, versos 18 al 22 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia en la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Y dice, porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo no sé, hermano y hermana, amigo y amigo, si algún día usted se ha puesto a contemplar las obras del Señor. A veces cuando uno va a la playa y alcanza a ver la infinidad y la grandeza del mar, bueno, tiene que pensar que hay un creador, ¿verdad? Cómo el mar está en sus límites, ¿verdad? Cuando se ven las cosas maravillosas, en nuestro país, el Ecuador, cuando uno viaja para la sierra ve paisajes maravillosos y solamente puede concluir que la mano de Dios hizo eso. Entonces Dios se revela por su creación y también por la revelación del hombre. Ahora también se revela por medio de la historia. A lo largo de la historia se ve el actuar de Dios. Por ejemplo, cuando la maldad llega a su punto máximo, sobreviene el juicio, el diluvio universal, que registra la historia como lo registra la palabra de Dios. El caso de Sodoma y Gomorra, que estaban bajo juicio de Dios por la actitud de sus habitantes. Y sabemos lo que pasó con ellos. Desaparecieron por el poder justiciero de Dios. La historia de la preservación de Israel es uno de los indicios más evidentes que Dios está en control de la humanidad, que Dios existe, que Dios es activo. Ahora, también podemos darnos cuenta de la existencia de Dios y de la comunicación de Dios con la humanidad cuando en la revelación general se nos habla del diseño de la creación. El orden, hermano, la estructura que observamos en el mundo exige que tenga un diseñador. El sistema solar, las galaxias, la Tierra y sus estaciones, los movimientos de traslación, los movimientos de rotación de la Tierra, todo tiene que ver, hermanos, con la sabiduría de un creador. En Hechos capítulo 14, versículo 17, dice lo siguiente: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Cuando vemos los campos, las siembras, las cosechas, cómo Dios provee, cómo Dios protege, cómo Dios guía, cómo Dios bendice, hermanos, no podemos negar la existencia de Él. Por otro lado, hermanos, como dijimos al principio, Dios también se revela por la existencia del hombre. El hombre, que es un ser moral, inteligente y viviente. Debería existir un ser de características semejantes a las que haya creado. Por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque Él es nuestro modelo, ¿no? Además, hermanos, la constitución espiritual y la naturaleza religiosa del hombre es una prueba de que no es una hechura que chocó dos elementos y se formaron el subsiguiente, el hombre y la tierra. No, porque la evolución no puede producir el alma, ni la conciencia, ni los instintos religiosos. La evolución no da vida, hermanos, ¿no? Dios es el que da la vida. Por eso Cristo vino a que tengamos vida y vida en abundancia. El Salmo 94:9 nos habla de la creación de Dios, que nos hizo a imagen y semejanza. Dice el Salmo 94:9: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Bueno, por eso somos una réplica
de Dios en un sentido moral y espiritual. En Romanos capítulo 2, versos 14 al 15, dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El hombre en su interior sabe el bien y el mal, de manera general. Por eso, hermanos, es algo que es un reflejo de lo como lo hizo Dios, que con el pecado desde el jardín del Edén se perdió prácticamente la totalidad de esa perfección con la que nos hizo el Señor. Bueno, entonces vamos a ver ahora sí, hemos visto parte de la revelación general. Ahora vamos a ver, hermanos, la revelación especial. Ahora, es de importancia primordial la revelación de Dios que se encuentra, hermanos, en su palabra, en la Biblia, la cual tiene una clase de revelación especial. Dios milagrosamente guió a los autores de las Escrituras para que escriban correctamente su mensaje a la humanidad. Al mismo tiempo, Dios usó los estilos y las personalidades de los autores humanos. Eso vamos a ver más adelantito. También Dios se revela no solamente por el hombre, sino también por los ángeles. Los ángeles, hermanos y amigos, son seres espirituales personales que tienen inteligencia, emociones y voluntad. Esto en verdad se ve claramente que cuando vemos en las Escrituras que son seres que tienen una obediencia instantánea e incuestionable a los mandatos de Dios. Son los mensajeros de Dios, los que ejecutan los juicios de Dios, los que hacen los mandamientos de Dios. Les doy un ejemplo, dos ejemplos, mejor dicho, para que nos demos cuenta cómo los ángeles manifiestan la voluntad de Dios. Daniel capítulo 9, 21 y 22. Dice Daniel: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Mire, el ángel del Señor precisamente dando la palabra de Dios a Daniel. En Lucas capítulo 2, versículos de 10 al 11, nos encontramos con unos pastores que estaban, por supuesto, velando en la noche. Y se le aparece un ángel y dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el anuncio del nacimiento de Cristo a los pastores. Como ven, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor usa a los ángeles para revelar su palabra, revelar su voluntad, revelar sus planes para con el pueblo. El Señor también usó a los profetas para darnos la revelación especial. En la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios, los profetas a menudo tenían la función de enseñar y cómo indicar la voluntad de Dios, declarando la verdad de Dios sobre temas contemporáneos. Ellos enseñaban eso. Eran como profesores, si ustedes quieren. Es más, había una escuela para profetas.
y al mismo tiempo enseñaban y también revelaban detalles sobre el futuro. Por ejemplo, el ministerio de Isaías le tocó tanto el presente como el futuro. Predicó valientemente contra la corrupción en sus días. El primer sermón de Isaías es aquel que dice Jehová, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados son rojos como el carmesí, yo los haré como la blanca lana. Pero también Isaías nos habló del futuro, cuando habló en Isaías 53 de los maltratos que tendría Jesús y el por qué Él moría. Él murió por nuestras iniquidades, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Y da en detalle el sufrimiento de Cristo por nuestros pecados. Entonces, Isaías no solo enseñaba, sino que profetizaba sobre el futuro y fue uno de los que anunció los sufrimientos de Cristo 730 años antes que esto acontezca. Isaías 25:8, por ejemplo, dijo, hablando del Señor Jesús, dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, hermanos, los profetas tenían la tarea de hablar fielmente la palabra de Dios. Ellos fueron instrumentos para guiar a la nación de Israel y fueron instrumentos para establecer la iglesia, la casa de Dios. Acuérdense que uno de los conceptos para la iglesia es que es el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo mismo. Bueno, pero la revelación donde culmina en su grandeza, hermanos, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los títulos más expresivos que se dan a Cristo es el verbo, ¿no? La palabra verbo significa el logos, el verbo es la palabra viviente. Cristo es la palabra encarnada y de la misma manera la palabra por la cual Dios expresa sus pensamientos. Cristo es el medio por el cual Dios nos ha revelado los pensamientos divinos para que nosotros los conozcamos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está la presencia eterna, infinita de Cristo. El logos, la palabra. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo, Cristo, fue hecho carne. Cristo yo le aumento, hermanos, para poder comprender. De aquel verbo, porque se refiere a Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces mire, Dios, el Padre nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos ha hablado por su Hijo. En Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Dios nos habla
en estos tiempos a través de Jesucristo. Como ven, se acentúa esta verdad que aunque nadie vio jamás a Dios, Jesucristo, el unigénito, lo dio a conocer cuando vino como hombre. Acuérdense que la respuesta evidente es la Biblia, donde tenemos registradas las intervenciones especiales y la revelación de Dios. Por ende, la revelación final que tenemos de todo lo que tenemos que conocer y lo que tenemos que adquirir para allegarnos a Dios, lo vamos a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. El efecto de la revelación especial, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es como un lente que nos permite leer de nuevo y correctamente el libro de la naturaleza. Además de abrir nuestros ojos a la gran salvación que Dios ha obrado en Cristo Jesús. Este es el centro y la meta de toda revelación. Entonces, podemos decir, hermanos, que Jesucristo es la palabra máxima de la revelación de Dios para nosotros. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿cómo llegó a existir este libro tan asombroso, tan maravilloso, tan revelador, tan útil para el hombre? ¿Cómo llegó a la existencia? Bueno, tenemos que echar una mirada a dos términos, hermanos, que nos ayudarán a entender el origen divino de la Biblia. Y esas dos palabras son revelación e inspiración. La revelación, hermanos, es el descubrimiento o manifestación de algo que está en secreto, algo oculto, algo desconocido. Para el cristianismo, para los creyentes, para los hijos de Dios, la revelación es la manifestación de Dios a los hombres de las cosas que no podemos saber por nosotros mismos. Dios es la sabiduría, Dios es el que todo lo sabe, el omnisciente. Por eso que para los creyentes, hermanos, la Biblia es la fuente de revelación divina. No hay otra. No hay otra. Dios se reveló en una diversidad de formas a sus autores elegidos. Lo que escribieron los autores no eran sus propias ideas, sino más bien las ideas de Dios. Dios utilizó varios métodos e instrumentos para revelar las escrituras a sus autores escogidos. Vamos a ver esos métodos, hermanos. Bueno, en primer lugar, Dios habló en lo que se conoce como voz directa. Dios habló con una voz audible a algunos de ellos diciéndole qué debían escribir. Vamos a ver un ejemplo. Éxodo capítulo 33, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a ti descenderé, a tu descendencia la daré. Entonces, mire, sabemos que el llamamiento a Moisés trajo como consecuencia los 10 mandamientos que fueron escritos por el mismo Dios. Vamos a ver esto. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, miren, no solo que Dios habló de manera directa, sino que también escribió de manera directa las tablas de la ley. También Dios se ha revelado a los suyos a través de sueños. Dios utilizó los sueños de los hombres como un canal mediante los cuales reveló sus verdades proféticas. Bueno, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor, el rey, tuvo un sueño y nadie lo interpretaba, Daniel
interpretó el sueño con la sabiduría que Dios le había dado. También tenemos no solo los sueños, sino a los hombres que Dios usó y que para darnos ejemplo en sus experiencias, ya sea para que las imitemos o las evitemos. Podemos ver la experiencia de David, una experiencia doble, triste, de adulterio y de homicidio, ¿no? Pero a través de la vida de Moisés encontramos el reconocimiento y de su falta y el pedir de arrepentido el perdón a Dios. Eso lo encontramos, como muchos de nosotros sabemos en el Salmo 51. Bueno, también Dios usó para revelar su palabra de manera especial, usó al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios guió a los hombres cuando ponían por escrito sus palabras. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, miremos lo que quiere decir inspiración, hermanos. Una de las declaraciones sobre la Biblia es: toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración significa respirado por Dios. Toda escritura es respirada por Dios. La Biblia dice que sobre los pergaminos originales, cada oración, cada palabra, cada renglón fue colocado ahí completamente en concordancia con la voluntad de Dios. El verdadero autor de la Biblia, hermanos, es Dios. Dios utilizó a los autores humanos para escribir las palabras que Él quiso poner en la Biblia. Ahora, en resumen, queridos hermanos, revelación, hemos visto la general, hemos visto la especial. Entonces la revelación es la actividad de Dios para proveer la verdad a la mente humana. La inspiración es la actividad de Dios para producir un registro de su verdad revelada a los hombres. Vamos a ver, ya estamos acabando, hermanos. Vamos a ver el carácter único de la Biblia. Y una de las cosas que se destaca en este aspecto es su continuidad. La Biblia tiene una continuidad única si usted considera que fue escrita a lo largo de un periodo de 1500 años. Fue escrita a lo largo de 40 generaciones. Fue escrita por más de 40 autores de todos los aspectos de la vida, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, doctores, etc. Cabe mencionar que menciono más de 40 autores porque los teólogos, los estudiosos, todavía no saben quién escribió el libro de los Hebreos. Hay teorías, pero no se definen contundentemente. Por eso muchos dicen que es Pablo y podrían sumarse 40, pero como no se sabe, se dice por más de 40 autores. Bueno, la Biblia fue escrita en 3 continentes: en Europa, en Asia y en África. También la Biblia se destaca y es única en su supervivencia. Supervivencia a través del tiempo, hermanos. A pesar de que la Biblia ha sido escrita en material perecedero, copiado y recopilado durante cientos de años antes de la invención de la imprenta, no disminuyó su estilo, su corrección, su existencia. La Biblia, comparada con otros escritos antiguos,
permanece y permanece para siempre. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Bueno, podemos decir que la Biblia también es la revelación completa. ¿No? Es evidente, hermanos, que puede surgir la pregunta si todavía puede haber una revelación de Dios en nuestros tiempos, en la actualidad, fuera de la Biblia. Eso es muy interesante, hermano, porque hay gente osada que todavía quiere dar revelaciones fuera de la Biblia. Y se llaman apóstoles, profetas, etc. Pero eso es un engaño, porque la Biblia está completa, porque Cristo la completó. Tenemos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento estaba preparando el camino hacia un Salvador. Y en el Nuevo Testamento se nos revela su vida, ministerio y muerte. Y con esto la culminación de las Escrituras del Antiguo Testamento. La revelación de Dios llegó a su máxima expresión en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, versos del 6 al 9. Dice lo siguiente: para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había sido propuesto en sí mismo. Quiero resaltar, hermanos, que el Señor Jesús nos dio a conocer todo el ministerio y la voluntad de Dios que se registra en la palabra del Señor. La revelación de Dios llegó a su culminación y fin en la persona de Cristo. Miremos primera de Juan capítulo 5, verso 20. Dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando nos dice nos ha hablado, es tiempo pasado, hermanos. Ya la revelación está completa, ya nosotros sabemos todo lo que debemos saber para servir al Señor, para seguir al Señor. Juan 17, versos 3 y 5 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor, la palabra, el Logos vino, nos dio el evangelio de gloria, el evangelio del reino, y manifestó la voluntad de Dios que se rubricó en la palabra del Señor. En conclusión, hermanos, ya concluyendo esta meditación, hemos visto que la Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz. También hemos visto que Dios se revela al hombre, a la humanidad, a través de dos revelaciones: la revelación general y la especial. Y también revisamos las formas como Dios se reveló en su palabra, de manera especial. Se manifestó en voz directa, en escritura directa, en sueños, a través del ministerio del Espíritu Santo, y luego en Jesucristo, y que vimos que era la revelación en su máxima expresión. Permítame dirigirme a usted, querido hermano, querida hermana,
querido amigo y querida amiga que me escucha. Permítame leerme un versículo más. Juan 8, 31 y 32. Póngale atención. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estimado hermano, estimada hermana, estimado amigo, estimada amiga, usted ya tiene la palabra de Dios y la tiene a su disposición. Es un libro que está al alcance de todos. Pero la pregunta clave es, hermano, ¿está en usted el aceptar la verdad de Dios que ha sido revelada y luego permanecer en ella para alcanzar salvación y vida eterna? Siempre, querido hermano, querido amigo, tenga presente en su mente y en su corazón las palabras de Cristo que dijo en Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que esto sea una realidad en cada uno de nosotros. Que estemos en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, en su verdad, para adquirir vida y así poder ir a la patria eterna a encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Yo soy, dijo el Señor, el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que esto sea una realidad en cada uno de nosotros para honra y gloria de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestra condición de humanos, de rebeldes, de haberte dado las espaldas, de haber tenido a Satanás como nuestro líder, tú nos has dado, Señor, en tu gracia y misericordia, la apertura de la puerta de la salvación en el sacrificio de Cristo Jesús. Permite, Padre, que podamos a través de tu palabra, Señor, hacer tu voluntad. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que te sigamos, que te obedezcamos, que te sirvamos, que te proclamemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a dar de gracia lo que de gracia tú nos has dado. Bendice, Padre, a tu pueblo en las diferentes regiones que están escuchando. Te damos gracias por este medio y te pedimos que lo uses, Padre amado, en tu misericordia para tu honra y tu gloria. Que mucha gente conozca que tú te revelaste para salvación y vida eterna. Porque, Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y necesitamos estar en ti para ir al cielo y vivir al abrigo de nuestro Padre Celestial, de la presencia tuya, Señor Jesús, y la presencia del Espíritu Santo. Que eso sea una realidad en nosotros, Padre. Gracias, te lo pedimos, te lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro santificador, nuestro sanador, nuestro Señor de señores y Rey de reyes, que pronto viene en gloria a reinar. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por su atención. Estaremos en contacto con ustedes el próximo sábado a través de nuestra página El Camino Angosto. Que el Señor los bendiga y pasen muy buen tiempo. Amén.